Es Hechos capítulo 10 y la mayoría de los textos van a estar aquí en nuestro proyector o pantalla. Hechos capítulo 10 y vamos a empezar el estudio bíblico de este miércoles. Gloria sea al Señor nuestro Dios. Bueno, creo que ya lo tenemos y luego aquí vamos a ir viendo los versículos. Algunos no están y por eso su Biblia está abierta. Hermanos, en el día de Pentecostés se cumplió la promesa y la profecía hecha por Dios al pueblo de Israel sobre la venida del Espíritu Santo. Profecía que el profeta Joel declarara y que está en Hechos 2, 17 y 18. Vamos a leerlo, está aquí en la pantalla. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramará de mi Espíritu Santo y profetizarán. ¿Qué es lo que dice Dios? Dice: derramaré de mi Espíritu sobre toda persona, grandes y pequeños, hombres y mujeres, padres e hijos, y sobre mis siervos y sobre mis siervas, dice el Señor. Así que el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo, el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo, ocurrió la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para dar nueva vida al pecador. El Espíritu Santo vino para vivir dentro de los creyentes. El Espíritu Santo vino para llenar y santificar a los creyentes. El Espíritu Santo vino para empoderar o llenar de poder a los creyentes. Ese día fue glorioso y maravilloso, hermanos. Pero la pregunta entonces es obligada. ¿Quiénes quisieran un Pentecostés en casa? ¿Quiénes quisieran un Pentecostés en casa? Precisamente ese es el tema de este estudio bíblico, un Pentecostés en casa. Y es que, hermanos, tenemos en Hechos 10 precisamente, tenemos el relato de un Pentecostés en casa de Cornelio. No era un templo, era la casa de Cornelio, el centurión romano. El versículo 24, ayúdeme a leer, dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y a quienes más, y amigos más íntimos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Un Pentecostés en la casa de Cornelio. Dice que ahí estaba hablando el Evangelio, el apóstol Pedro estaba hablando el Evangelio y ocurrió algo maravilloso. El Espíritu Santo cayó sobre los que estaban oyendo el discurso. Y bueno, aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Y se manifestó el Espíritu Santo en sus vidas porque empezaron a hablar en otras lenguas y en otros lenguajes y empezaron a glorificar al Señor. Así que nuestro tema de hoy: un Pentecostés en casa, un Pentecostés en casa. Punto número 1, significado de un Pentecostés en casa. ¿Cuál es el punto número 1? O sea, ¿qué es cuando decimos un Pentecostés en casa? ¿Qué es? Sencillamente es la manifestación del Espíritu Santo en mi familia y en mi hogar. O sea,
que ocurra otra vez lo que ocurrió el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia. Hechos 2, 1 y 4, o al 4. Creo que por ahí lo tenemos, ¿sí? Vamos a leerlo, como dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, los llenó. Y luego dice, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vino el Espíritu Santo, entró en ellos, los llenó de su presencia y poder, y les capacitó para que empezaran a predicar el Evangelio, porque dice que hablaban en otros lenguajes y estaban compartiendo las grandezas de Dios. Bueno, el significado de Pentecostés, de un Pentecostés en casa, es precisamente que el Espíritu Santo toque para salvación, que el Espíritu Santo toque para salvación. Hay personas en mi familia que no han aceptado a Cristo como Salvador. Hay personas en mi casa que no creen en Jesucristo de todo corazón. Y por eso, que el Espíritu Santo les haga creer en Jesucristo. Que el Espíritu Santo les dé nueva vida en Cristo. Que el Espíritu Santo venga, entre en sus vidas y more dentro de ellos para que ellos puedan pertenecer a Cristo Jesús. Quiero que cada miembro en mi familia sea tocado para salvación y el Espíritu Santo viva dentro de ellos. Gloria sea a Dios. ¿Qué significa un Pentecostés en casa? Significa que el Espíritu Santo llene para santificación, que el Espíritu Santo llene para santificación, es decir, que les dé consagración a los que ya son salvos. Porque la primera parte es a los que no son salvos, que el Espíritu Santo los toque para salvación. Pero ya muchos en la casa ya somos salvos. Y entonces lo que ahora quiere decir esto, que el Espíritu Santo los llene para santificación, que les dé consagración, o sea, que se entreguen a Jesucristo, que los aparte del mundo y del pecado, que les dé victoria en sus luchas y tentaciones y que les ayude a vivir para la gloria de Dios, que mi familia sea llena del Espíritu Santo. ¿Qué significa un Pentecostés en casa? Que el Espíritu Santo los empodere. Que el Espíritu Santo los llene de poder. Que el Espíritu Santo los haga fuertes en Jesucristo. No creyentes pusilánimes, no creyentes débiles, no creyentes mediocres, sino que sean llenados del poder del Espíritu Santo y se fortalezcan en Cristo Jesús para poder dar la batalla y para poder cumplir la misión que el Señor nos ha encargado, pero para que ellos puedan vivir para la gloria de Dios. Por ejemplo, que puedan enfrentar su vida diaria con poder, que puedan enfrentar su vida diaria con poder. Quiere decir que como estudiantes o como trabajadores en el poder del Espíritu Santo enfrenten su día a día, que como padres, esposos o hijos también puedan estar enfrentando su relación de familia, que como amigos o cualquier otra relación que exista bajo el poder del Espíritu Santo, y así puedan cumplir el propósito de vida que Dios les ha dado. Hermanos, qué necesario es que nuestra casa tenga un Pentecostés cada día. Qué necesario es que nuestra familia sea llena del Espíritu Santo, pero también viva en el poder del Espíritu Santo, porque entonces las relaciones van a tener otra manera de convivencia. Entonces las cosas van a cambiar dentro de la familia. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Hermanos, yo quiero un Pentecostés en mi casa. Yo quiero la manifestación del Espíritu Santo en mi familia y quiero la manifestación del Espíritu Santo en mi hogar. ¿Y tú?
¿Lo quieres? Bueno, un Pentecostés en casa es el estudio bíblico que estamos teniendo en esta hora. Y el punto número 2 es quitando los obstáculos. Diga, quitando los obstáculos. Quitando los obstáculos. ¿Qué es lo que impide la bendición de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que impide la bendición de Dios en nuestras vidas? La respuesta es el pecado, ¿verdad? El pecado. Y la Biblia lo hace muy claro desde Génesis. Perdieron la bendición del Señor y siempre la bendición fue obstaculizada por causa del pecado. Por eso el profeta Isaías, en el capítulo 59, verso 2, vamos a leer para que lo vea, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. ¿Verdad que son palabras un tanto fuertes? Que de verdad creo que no nos gusta oír. Pero si no las escuchamos, entonces, por eso es que hoy hay tanto creyente en el mundo que no vive en la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Por eso hay millones y millones de cristianos, y yo diría que esta generación es la generación más débil en cuanto a las generaciones pasadas o en las generaciones del Señor, porque en el pasado ya vimos una iglesia que se levanta en persecución, muerte, destrucción, pérdida de todas las cosas que tenían, iban predicando con poder el evangelio. Pero esta generación ha sido una generación bastante complaciente con el mundo, con el pecado, bastante mediocre y bastante débil. ¿Y sabe cuál es la razón? Que no es una generación que disfruta la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que estorba la llenura del Espíritu Santo? El pecado. Pero todos somos pecadores, dice la Escritura. Todos somos pecadores. Entonces, ¿qué se hace con el pecado? ¿Qué debemos hacer cuando cometemos pecado? ¿Qué debemos de hacer cuando pecamos? Arrepentirnos, es la respuesta. Bueno, alguien pueda decir, pero es que todos pecamos. Sí, todos pecamos. Entonces, ¿qué hace la diferencia? El arrepentimiento. Eso es lo que hace la diferencia, porque acá habíamos leído, vuestros pecados han hecho división entre Dios y ustedes, están separados de la comunión con Dios. Vuestros pecados han hecho que el Señor oculte su rostro para no escuchar sus oraciones. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Arrepentirnos. Tiene que haber un arrepentimiento familiar o en familia. Tiene que haber un arrepentimiento familiar. Fíjese bien, escuche esto. Hermanos, Dios es amor. Dios es amor, pero sin arrepentimiento no hay perdón. Escúchenlo bien, porque ahora se levantan toda clase de ideas y pensamientos y luego van infectando la iglesia. Y a veces en la iglesia del Señor ya también se dice, es que Dios es amor, y si Dios es amor, todo mundo va a ser salvo. Si Cristo murió por el mundo, todo el mundo al final de cuentas va a ser salvo. Si Dios es amor, te acepta como tú eres y puedes seguir viviendo como tú eres. Al fin de cuentas, Dios es amor. Bueno, eso solamente tiene una parte de verdad. La verdad es que Dios es amor y que te acepta tal como eres, pero siempre y cuando te arrepientas de todo corazón. Hermanos, según el pasaje de Hechos 3:19, a ver, vamos, ya lo leímos, ¿no, verdad? Vamos a leerlo, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta y por favor contéstenme, al fin este es un estudio. Hermanos, ¿qué se exige para que sean perdonados los pecados? ¿Qué se exige? A ver, ayúdeme. Verdadero arrepentimiento y según nuestro pasaje, conversión. Hay dos cosas, arrepentimiento y conversión. Ahora, note que no es una idea del pastor, porque por eso lo estamos estudiando y leyendo. Dice el apóstol San Pedro, dice, arrepentíos y conviértanse,
Conviértanse. ¿Para qué necesito arrepentirme? ¿Para qué necesito convertirme? Para que sean borrados vuestros pecados. Y entonces cuando sean borrados vuestros pecados, vendrán, dice aquí, dice para que vengan, el Señor envíe, vengan de la presencia del Señor, tiempos de bendición, tiempos de restauración. Hermanos, si la familia necesita ser restaurada, si la familia necesita bendición, si la familia necesita la presencia poderosa del Espíritu Santo, tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber conversión. Entonces tenemos que arrepentirnos como familia y tenemos que hacer confesión. Quizá hemos participado en celebraciones mundanas, pecaminosas, donde tú no lo sabías, pero el maligno puso una atadura a alguno de nuestros seres familiares. Quizás no lo pensamos antes, pero una cadena mentirosa el enemigo les echó y ahora algunos de ellos piensan que la felicidad está en disfrutar la vida así en una manera desordenada, que la felicidad está en las fiestas pecaminosas, en los bailes, en el sexo fuera del matrimonio, en las parrandas, en una vida, dicen libre o más bien desordenada sería la palabra, pero esa cadena mentirosa el diablo se la puso cuando nosotros mismos les llevamos, participamos de estas celebraciones mundanales y pecaminosas. Entonces, tenemos que hacer confesión, porque dice arrepentíos, arrepentíos. Tenemos que hacer confesión por darle lugar al diablo en el hogar. El problema es que queremos en nuestro hogar el mover del Espíritu Santo, en nuestro hogar, en nuestra familia. ¿Y qué hace falta para que el Espíritu Santo se mueva? Que hagamos confesión y le digamos aquí mismo, Señor, en nuestro hogar, nosotros mismos le hemos dado lugar al maligno. Y por eso dice allá en la Escritura más adelante, no le deis lugar al diablo. Pero ¿cómo le hemos dado lugar al maligno o a los espíritus malignos en nuestra casa, en nuestro hogar? Permitiendo que el pecado esté en el hogar. En algunos hogares se ve pornografía, en algunos hogares hay inmoralidad, en algunos hogares se permiten fiestas y vicios que son obvio pecaminosos delante de Dios. En algunos hogares se habla contra la iglesia, se habla contra el liderazgo. ¿Y sabe cuál es el problema de esto, pastor? Que le hemos dado permiso a Satanás y a sus demonios entrar en el hogar y que luego para sacarlo está la situación. Pero es que el Señor tiene todo el poder. Pero el Señor necesita que nos confesemos y nos arrepintamos de estos pecados. Bueno, estaba comentándoles que el problema con esto es que cuando nuestros familiares oyen, preste atención, cuando nuestros familiares oyen que nosotros estamos hablando de alguna manera mal de la iglesia, cuando nuestros familiares oyen que estamos hablando de alguna manera mal de los líderes de la iglesia, del pastorado, ¿sabe qué ocurre? Que ellos se van a endurecer. Sus corazones se van a endurecer y luego la fe que había en ellos es una fe que se les va a ir destruyendo, se les destruye la fe. ¿Sabe por qué? Porque después de oír todo esto, piensan, ¿vale la pena ir a la iglesia? ¿Vale la pena congregarse? O sea, ¿quieren que yo vaya a escuchar a esta persona que está ahí predicando cuando ustedes han dicho esto de él? ¿O quieren que vaya a una congregación llamada Maranata cuando en nuestro hogar yo he escuchado que la iglesia es así, así, así? Y no nos hemos dado cuenta, hermanos, que sin querer hemos participado, le hemos abierto las puertas al enemigo y hemos participado para que vaya poniendo cadenas a nuestros familiares y para que vaya destruyendo su fe y se les endurezca el corazón. Y cuando intentamos que participen, vayan, asistan, escuchen, nos encontramos con una muralla y pensamos, ¿qué está pasando? Por esta razón, hermanos, para quitar los obstáculos,
No solamente tenemos que arrepentirnos, pero también tiene que haber una conversión familiar. Tiene que haber una conversión familiar. O sea, tiene que haber un cambio. Diga, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Dígalo otra vez, por favor. Tiene que haber un cambio. ¿Se da cuenta? No solamente decir, Señor, nos arrepentimos, ya nos arrepentimos, ya todo tiene que cambiar, dice el Señor. No, arrepentíos y convertíos, o sea, arrepiéntete y conviértete. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio, porque el verdadero arrepentimiento incluye aceptar la culpa, confesar la culpa, confiar en Jesucristo para que se libre o limpie la culpa, pero además tiene que haber conversión, o sea, dejar de pecar, cambiar. Entonces se tiene que hacer algo. Yo diría que ahorita mismo nosotros queremos un Pentecostés en nuestra casa, tendríamos que empezar a hacer algo, tendríamos que empezar a cambiar. Y hermanos, yo empezaría por lo básico, ¿Qué es lo básico? Que empezaría a hacer mi devocional diario con mi familia, o que si ya algunos ya son grandes, pastor, bueno, los empujaría, si viven en mi casa, los empujaría que tienen que hacer el devocional diario para que estén en comunión con Dios. Y entonces les invitaría, o bueno, no les invitaría, les diría, vamos a asistir con fidelidad a los cultos, vamos a asistir para adorar al Señor que vive por los siglos de los siglos. Si queremos que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, faltando a los cultos no va a ocurrir, iglesia. Entonces, como que el primer cambio, yo diría, sería muy básico, pero si lo hacemos, nos estaría empujando al segundo paso. Primer paso, devocional diario, asistencia fiel a los cultos y un comportamiento cristiano. Tendría que cuidar mi manera de hablar, tendría que cuidar mi manera de actuar, tendría que cuidar la manera de cómo se convive en la casa, y que pudiéramos decir, la convivencia en la familia se da en una manera cristiana o bíblica. Cristiana, porque cristiana significa de Cristo Jesús, en una manera cristiana. Y ahí empezaría un verdadero cambio. Vamos a ver Hechos 2:38 al 39. Dice así, aquí lo tenemos, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para ustedes es la promesa de salvación. Para ustedes es la promesa del Espíritu Santo, y para vuestros hijos. Y ahí tenemos que agarrarnos de la palabra del Señor y decir, quiero un Pentecostés en mi casa, Padre Celestial, porque tu palabra dice que la promesa es para mí, pero también para nuestros hijos, y también para toda la familia, dice ahí, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Un Pentecostés en casa. Punto número 3. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para que ocurra un Pentecostés en mi casa? Bueno, ya hemos ido caminando, qué hermoso lo que queremos que ocurra, que el Espíritu Santo toque y salve, que el Espíritu Santo llene, que el Espíritu Santo se meta en mi familia, que el Espíritu Santo nos llene de poder y se viva de una manera maravillosa. El Señor me ha dicho que me debo de arrepentir y convertir, estamos dispuestos, listos para hacerlo. ¿Y qué se necesita para que ocurra? Se necesita una persona, diga una persona, otra vez. Lo maravilloso con Dios, hermanos, es que nunca es la cantidad, Siempre, yo diría que es todo lo contrario. En el reino de Dios es todo lo contrario. Es una persona. Él no necesita miles para que pueda ocurrir algo. Él necesita una persona.
No fue una persona la que enfrentó a Goliat cuando todo el ejército se había acobardado y todos hubieran dicho, vamos a pelear. Pero dice, nadie quería, estaban acobardados, hasta el rey. Pero había una persona, un jovencito, 16, 17 años, un jovencito que vivía en la comunión del Espíritu Santo y dijo, yo voy a ir a luchar contra este gigante. Una persona se necesita para que ocurra un Pentecostés en mi casa. Una persona, hermanos, que ore siempre. Diga, una persona que ore siempre. Otra vez. Y vámonos a Hechos 10, verso 1 y 2. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. Diga, y oraba siempre. Hermanos, ¿cada cuándo oraba este hombre? Siempre, siempre. Entonces tenemos que aprender de este personaje que la manifestación del Espíritu Santo, siempre se da en tiempo de oración y con gente que ora, con una persona que ora. Siempre se da en tiempo de oración y con gente que ora siempre. Si usted mira el versículo 31, los que tienen abierta su Biblia, Hechos 10, 31, para que note, dice, y le dijo, ¿sí lo tiene? A ver, ayúdeme, vamos a leerlo. Dice, y dijo Cornelio que tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Pero la primera parte, tu oración ha sido oída, aleluya. Él oraba siempre. ¿Quién sabe desde cuándo estaba orando? Porque el Señor le diera algo en su casa y en su familia. Que seguramente porque dice que él conocía de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, del judaísmo. Seguramente estaba diciendo, Señor, ¿quién es el Mesías? ¿Cuándo va a aparecer? Señor, tus promesas. Y él estaba orando. Y entonces ahora dice que un ángel del Señor le dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída por fin. Dele gloria al Señor. Entonces se necesita una persona que ore siempre. Y cuando una persona ora siempre, el Señor va a oír su oración. Luego se necesita una persona que obedezca. Diga, una persona que obedezca. Otra vez, por favor. En Hechos 10, 5 al 8 vamos a leer, dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él, o sea, Pedro, te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando se fue el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales, ¿qué hizo? Envió a Jope después de haberles contado todo. Hermanos, aquí quiere decir que Cornelio obedeció. Cornelio obedeció. Un ángel del Señor se le apareció y le dijo, Cornelio, ahora el Señor, has hallado el favor del Señor y ahora el Señor está listo para traerte tu bendición. Y le dijo, lo que vas a hacer, Cornelio, es que vas a enviar a Jope y vas a enviar por uno que se llama Simón, que es Pedro, y lo vas a traer porque él te va a decir lo que tienes que hacer. Y entonces dice que él inmediatamente, cuando el ángel se fue de su presencia, él fue con sus siervos y fue con un soldado que, bueno, parece que creía y que estaba siguiendo la palabra del Señor, y dice, y les mandó que fueran a hacer. Pero aquí lo que está en relieve, o sea, lo que debemos de notar es que la persona es una persona que ora siempre, pero es una persona que obedece al Señor, es una persona que obedece al Señor. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo, escuche, la manifestación del Espíritu Santo siempre es en respuesta a la oración de personas obedientes. En Hechos 5:32, repita conmigo esto, dice, Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. Entonces es importantísimo.
Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. Quiere decir que cuando la iglesia le ruega, Señor, queremos un mover de tu Espíritu Santo. Cuando tú le ruegas al Señor, Señor, quiero un Pentecostés en mi casa, tienes que orar día y noche, pero además tienes que obedecer al Señor. Y cuando tú obedeces al Señor, el Señor va a contestar esa oración. Parte final. Una persona, ¿qué se necesita para que ocurra un Pentecostés en mi casa? Una persona que muestre la salvación. Una persona que muestre la salvación. Hechos 10:22, vamos a leerlo, dice, ellos dijeron, Cornelio, centurión y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio. Esa es la parte que quiero que note. Dice, Cornelio el centurión es un varón justo y temeroso, pero además tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Él ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, una persona que ora siempre, una persona que obedece al Señor, una persona que muestra en su vida la salvación, o sea, una persona que tiene buen testimonio. Hermanos, el testimonio es importantísimo, escúchelo bien, el testimonio es importantísimo. Porque si yo quiero que alguien de mi familia se entregue a Jesucristo, entonces yo tengo que enseñarle que yo estoy salvo. Yo tengo que enseñarle que yo sigo al Señor Jesucristo. Yo tengo que enseñarle que yo soy libre en Cristo. Yo tengo que enseñarle que soy feliz en Cristo. Él, mi familiar, debe de ver en mí que yo asisto a los cultos con fidelidad. Él debe de ver que yo he cambiado mi manera de vivir. Él debe de notar que soy una nueva persona. Pero si me mira viviendo en los mismos placeres mundanales, no podrá recibir a Cristo. Por eso es muy importante. Hermanos, hay un pasaje en Hechos, déjenme ver, Hechos 19, 18 al 20. Vamos a leerlo, ya estamos terminando nuestro estudio de hoy. Hechos 19, 18 al 20 dice de la siguiente manera. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Porque la gente que estaba, la gente de la iglesia de esta generación, era una iglesia que oraba, hermanos, oraba. Tú lees Hechos de los Apóstoles, oración, oración, oración. Tú les miras en obediencia y luego entonces tú les miras con un buen testimonio y la gente se da cuenta, aquí hay algo diferente. Y cuando ellos oyen, es que ese algo diferente es Cristo el Salvador, queremos a Cristo. Y el Espíritu Santo venía a ellos y entonces dice, aquí había gente que creía en la hechicería, en la magia. Y dice, cuando se entregaron a Cristo, vinieron a confesar, esa era nuestra vida del pasado, pero ahora somos nuevas personas en Cristo. Y traían todas, dice, traían los libros de la magia y lo pusieron, lo quemaron. Y así crecía y prevalecía la bendita palabra del Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Así que termino diciendo, hermanos, precisamente lo importante que es el testimonio. Se recuerda que en Lucas 8, 26 al 39, no lo busque porque lo conocemos, nos narra el escritor sagrado, el Espíritu Santo, cuando Jesús libertó a uno llamado el endemoniado Gadareno. O sea, era una ciudad de Gadara o una aldea Gadara. Y entonces era una persona, bueno, déjeme decirlo así, un hombre bajo el control total del diablo. Un hombre ya controlado totalmente por el diablo, poseído por el diablo. Y dice la Escritura que vivía en los sepulcros, ya no vivía en su casa, sino vivía en los sepulcros. Se desnudaba, se hacía daño a sí mismo,
Nadie lo podía agarrar, sostener o amarrar y estaba asustando a toda la gente. No tenía paz en su alma ni en su corazón y salía gritando desesperadamente por los sepulcros y por los montes y la gente lo veía gritando allá va ese pobre hombre, mira nomás, qué tristeza, míralo allá. Pero un día Jesucristo lo enfrentó. Un día Jesucristo llegó a él y lo libertó de estos demonios que eran muchos. Lo libertó, hermanos. Le dio libertad, rompió las cadenas, se echó fuera a esos demonios. Y dice la palabra del Señor que cuando la gente de la ciudad un día se encontró que ahí estaba Jesús y vieron al endemoniado, pero lo vieron diferente. Dice, estaba sentado a los pies de Jesucristo y ahora lo veían comportándose de una manera adecuada. Aleluya. Y cuando él quiso, este endemoniado que fue libre, ¿sabe qué pensó? Ahora que el Señor me ha libertado, quiero servirlo. Señor Jesús, me voy contigo a predicar el evangelio. Y Jesús le dijo, no. Quiero que tú te quedes. Quiero que vayas a tu casa y les cuentes en tu casa cómo es que el Señor te libertó y las grandes cosas y las maravillas y los milagros que Dios hizo en tu vida. Y quiero que les vayas a dar testimonio a ellos para salvación de ellos. Y dice que como había sido libertado, obediente, está bien, mi Señor, yo hubiera querido irme contigo, pero te obedezco. Y fue a su casa y les empezó a hablar. ¿Se acuerdan de mí? ¿Cómo no? La Biblia no da los detalles, pero se imagina cuando llegó a su casa, oye, míralo, ahí viene, antes teníamos miedo, viene diferente. Es que Cristo me libertó, Cristo rompió las cadenas. ¿Saben qué? Yo estaba poseído de los demonios, ya mi vida estaba bajo el control de Satanás, nada me podía libertar. Pero un día Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, apareció en mi vida y reprendió esos demonios. Soy una nueva persona. ¿Se imagina cuánta gente recibió a Cristo? Porque dice que no solo su familia, pero en toda la ciudad se fue a contarles cuán grandes cosas había hecho el Señor. Yo te invito, hermano y hermana, creo que Dios nos ha estado hablando a través del libro de los Hechos, de la grandeza y la bendición que hay en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que puede entrar en la persona y cambiar, no importando, ya vimos un hombre poseído, quiere decir controlado por los demonios ya totalmente. Por eso si hay una persona en tu familia que dices como que parece que está muy difícil, el Señor tiene el poder para cambiar y libertar. Pero entonces lo que requerimos es que en la familia digamos, vamos a arrepentirnos, a quitar todo lo que sea un obstáculo y vamos a arrepentirnos de corazón y vamos a convertirnos y vamos a cambiar. Y luego vamos a empezar a orar con todo el corazón y vamos a obedecer la palabra del Señor. Y nuestro testimonio va a ser un testimonio del poder de la vida en Cristo Jesús. Y te garantizo, hermano y hermana, porque esta es la bendita palabra del Señor, que un día el Señor va a decir, tu oración ha sido oída. Y un día tú vas a ver que de repente tu familiar va a decir, quiero cambiar, me quiero entregar a Cristo, y va a ser una nueva persona. Si quieres que el Espíritu Santo opere en tu hogar y en tu familia, necesitamos seguir la palabra del Señor. Pero hermanos, yo deseo un Pentecostés en mi casa. Yo deseo asegurarme que cada persona de mi familia realmente es salva y tiene a Cristo como Salvador. Quiero que el Espíritu Santo de verdad esté dentro de cada uno de los miembros de mi familia. Y si ya son salvos, quiero verlos llenos del Espíritu Santo, controlados, gobernados, santificados por el Espíritu Santo. Y luego quiero verles en el poder del Espíritu, para que toda su vida, en todas las áreas de su vida, en la escuela, en el trabajo, en el hogar, en la familia, en donde se muevan, la vivan para la gloria de Dios.